Continuamos entonces con la unidad 2, correspondiente a la descripción del movimiento de partículas individuales cargadas en campos eléctricos y magnéticos. Continuando el tema que vimos en la última clase, lo que vamos a agregar ahora es la presencia de un campo eléctrico. En el análisis que hicimos antes, no existía un campo eléctrico. El campo eléctrico era cero. Ahora vamos a asumir que sí existe, que hay un campo eléctrico como tal. Entonces la partícula está expuesta a un campo eléctrico y a un campo magnético, a diferencia de lo que analizamos en la anterior clase, que era únicamente expuesta a un campo magnético. Por simplicidad, y eso no va a restar generalidad, vamos a considerar que ese campo eléctrico tiene una componente en X y tiene una componente en Z. Entonces vamos a representar las componentes. La componente en X, observen, está aquí. Esa va a ser la componente del campo eléctrico en X. Y vamos a poner una componente a lo largo de Z. Entonces, esta la llamamos campo eléctrico en Z. Y el vector campo eléctrico resultante, que es la suma de esos dos, es este que está aquí. Entonces, observen que el campo eléctrico que estoy considerando es un campo eléctrico que está en el plano XZ. Está justo en el plano XZ. El campo magnético está completamente en Z. Únicamente apunta en Z, el campo magnético. Pero el campo eléctrico está en el plano XZ. Por lo tanto, en Y no existe componente del campo eléctrico y no existe componente del campo magnético. Insisto, con esto vamos a hacer el análisis que vamos a ver ahora y no se va a perder generalidad cuando llevemos esto a cualquier situación. Entonces, sabiendo eso, que es lo que tenemos representado aquí, vamos a hacer lo siguiente. Necesito que me presten atención porque esto es muy, muy importante. Voy a considerar la componente en X. Dijimos que esto era la componente en X. Observen que el campo magnético está en Z. Entonces, si yo mirara el campo eléctrico desde aquí, en línea con Z, como ustedes bien saben, yo lo vería como un punto, que es este punto que estoy marcando aquí. Lo que me dice aquí es que el campo magnético está saliendo de la diapositiva, ¿verdad? Porque yo estoy mirando en la dirección de Z. Entonces lo que veo es el punto de la flecha que viene hacia mí, que es el campo magnético. Y voy a considerar el campo eléctrico en X. El campo eléctrico en X es perpendicular a ese campo magnético. Si el campo magnético viene hacia afuera de la diapositiva, el campo eléctrico apuntaría aquí en esta línea de visión hacia la derecha. Entonces ya sé que el campo eléctrico apunta hacia la derecha y sé que el campo magnético apunta hacia afuera. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente análisis. Aquí es donde necesito que me pongan atención. Voy a representar esto solo para recordar. Si yo tuviera una placa aquí cargada positivamente y tengo una placa cargada negativamente, yo sé que si pongo una carga positiva aquí, la carga positiva va a irse
hacia la placa negativa. Y es eso lo que me define la dirección del campo eléctrico. Muy bien, entonces la flecha me dice que cualquier carga positiva se va a ir en la misma dirección del campo eléctrico. Eso lo que estamos diciendo ahí es que cualquier carga positiva se acelera en la dirección del campo eléctrico. Pero si lo que tuviéramos es una carga negativa, lo que nosotros sabemos es que las cargas negativas se aceleran cuando se mueven contrario al campo eléctrico. Y vean que tiene sentido, porque si esto es una placa negativa y esto es una placa positiva, claramente esta carga negativa se va a sentir atraída por esta placa positiva, entonces se va a acelerar. Entonces lo que quiero con esto es que usted recuerde que una carga positiva se acelera en la dirección del campo eléctrico y una carga negativa se acelera en dirección contraria al campo eléctrico. Eso es lo que necesito que recuerden. Sabiendo eso, entonces, partamos de esta carga positiva. Aquí tengo esta carga positiva, viene con una velocidad porque se siente atraída por esta placa negativa, ¿verdad? Entonces viene con una velocidad. Cuando viene hacia acá, ¿está acelerándose o desacelerándose? Está acelerándose porque va en la misma dirección que el campo eléctrico. Muy bien. Pero ella no solo se mueve por el campo eléctrico, ella también se mueve por el campo magnético que le genera una fuerza que es carga V cruz B, que la obliga a hacer un movimiento circular. Entonces observen, si usted pone el dedo gordo en la dirección del punto hacia afuera de la pizarra, o de la diapositiva, perdón, si usted pone el dedo gordo hacia afuera de la diapositiva, los otros dedos le van a decir a usted hacia dónde gira esa carga positiva. Y lo que vamos a ver es que va a girar en este sentido. Ella va a girar. ¿Por qué va a girar en ese sentido? Por culpa del campo magnético. El campo magnético hace que esa carga tienda a hacer un movimiento circular. Muy bien, entonces ella se siente acelerada por el campo eléctrico, pero a la vez por culpa de su velocidad y del campo magnético hace un movimiento circular. Supongamos que ya llegó aquí, ya está aquí. Su velocidad, ya cuando vino, bajó, hizo el movimiento circular, ahora va para acá. Su vector velocidad ahora va en sentido contrario ¿a qué? Al campo eléctrico. Estamos hablando de la carga positiva, entonces la carga positiva hizo el movimiento circular, llegó aquí y su vector velocidad ahora apunta en dirección opuesta al campo eléctrico. ¿Qué significa eso? ¿Se va a acelerar o desacelerar? Se va a desacelerar, porque una partícula cargada positiva cuando se mueve opuesta al campo eléctrico se desacelera. Pero ella tiene que seguir haciendo su movimiento circular porque hay un campo magnético. Entonces ella intenta de nuevo formar el círculo, pero se está desacelerando, está perdiendo velocidad. Y entonces de nuevo ya llega a esta parte alta de aquí. Y ahora su velocidad de nuevo apunta en la dirección del campo eléctrico. Por lo tanto, a partir de aquí, ¿qué va a experimentar? Aceleración. Pero además de que se acelera, tiene que hacer el movimiento circular porque está el campo magnético presente y aparece la fuerza carga V cruz B. Entonces, esa fuerza debido al campo magnético hace que forme un círculo y de nuevo queda en la parte de abajo con su velocidad de nuevo en contra del campo eléctrico. Como ahora está en contra del campo eléctrico,
y por el campo magnético tiene que hacer un movimiento circular, pero ahora está desacelerándose, entonces forma un círculo más pequeño y de nuevo llega aquí donde su velocidad ahora apunta en la dirección del campo eléctrico, se acelera formando otra vez el círculo, llega aquí, ahora se desacelera formando el círculo, llega arriba, se acelera formando el círculo. Entonces vean ustedes cómo ese proceso de que la velocidad en un instante apunte a favor del campo eléctrico y en otro instante apunte en contra del campo eléctrico, hace que en medio círculo se acelere y en el otro medio círculo se desacelere. Entonces la partícula va experimentando lo que llamamos una deriva, un desvío hacia abajo. Se está desviando hacia abajo porque aquí se acelera. Si ella estuviera haciendo solo el movimiento circular, lo que haría es esto. Haría un círculo aquí. Nada más. Pero observen que por la presencia del campo eléctrico, ella durante medio círculo se acelera y durante el otro medio círculo se desacelera. Entonces, como su velocidad cambia, no solo en magnitud, sino en dirección, ella no forma ese círculo rojo perfecto, sino que en la mitad abre un círculo grande y en la otra mitad que se desacelera abre un círculo pequeño. Y esa diferencia de abrir un círculo grande en una dirección y en otra abrir un círculo pequeño hace que ella se vaya desplazando hacia abajo, se desvía hacia abajo por esa diferencia del tamaño del círculo que forma, porque inicialmente forma un círculo grande y después se desacelera y forma un círculo pequeño, forma un círculo grande, forma un círculo pequeño, y eso hace que la partícula empiece a irse para abajo. Eso se conoce como velocidad de deriva. Se va hacia abajo con una determinada velocidad. En términos generales, esa velocidad con la que se desvía hacia abajo, ¿de qué depende? Y eso lo vamos a demostrar más adelante. Esa velocidad depende del producto vectorial del campo eléctrico por el campo magnético. Si usted quiere saber hacia dónde se desvía la partícula, con su mano derecha haga E cruz B. Si hacemos el ejercicio aquí, apunte ahí donde usted está, apunte sus dedos en la dirección de E y luego desplácelos hacia donde está B, que B está enfrente. Le va a quedar el dedo gordo para abajo, le tiene que quedar el dedo gordo para abajo. Lo repito, extienda los dedos a lo largo de E y luego muévalo hacia afuera de la diapositiva donde apunta B y el dedo gordo le tiene que quedar para abajo. Entonces eso le dice a usted que la partícula se va a ir para abajo, se va a desviar para abajo. Y eso es lo que llamamos velocidad deriva. Conclusión de esto, el exponer la partícula cargada a un campo eléctrico, además del campo magnético que ya tenía, va a hacer que la partícula se desvíe en la dirección E cruz B, tenga una velocidad en la dirección donde apunte el producto vectorial E cruz B. Antes, el ejercicio que hicimos antes era nada más suponer que la partícula cargada solo estaba expuesta a un campo magnético. Y lo que hace la partícula es que forma una hélice alrededor del campo magnético. Ahora estamos diciendo que además de formar la hélice, se está desviando hacia abajo. Y esta es la parte difícil de representar en un dibujo en 2 dimensiones, ¿verdad? Pero voy a tratar de hacerlo. En el caso de que tuviéramos solo campo magnético y no campo eléctrico, la partícula se va a lo largo de Z, se va a lo largo de Z, simplemente formando una hélice, que fue el análisis que hicimos en la clase anterior.
formaría una hélice alrededor de Z y seguiría avanzando a lo largo de B. Eso en el caso de que no exista campo magnético. ¿Qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que ahora aparece una velocidad, una componente de velocidad hacia abajo. Entonces, esta hélice, aquí voy a tratar de usar otro color, vamos a ver, verde. Esta hélice, y aquí es donde viene el reto para mí de tratar de dibujar esto. Ahora la partícula no se va a ir en Z, recto en Z, no se va a ir derecho en Z, no. Sigue haciendo la hélice, pero ella siente una velocidad para abajo y empieza como a caer en la dirección Y. Ella sigue haciendo la hélice, porque la hélice la está haciendo, pero se está yendo para abajo. ¿Por culpa de qué? Por culpa de esta velocidad azul que está empujando la partícula por abajo. O sea, ella se sale del plano XZ, que sería el escenario de esta hélice roja, que es cuando solo hay campo magnético, pero la presencia de un campo eléctrico hace que aparezca esta velocidad azul que la empuja para abajo. Entonces, ella sigue haciendo la hélice, pero es como un resorte que usted se le va cayendo y se le va torciendo para abajo, ¿verdad? Habrán visto ustedes esos resortes de colores, ¿verdad? Es como si usted soltara ese resorte de colores y se le cae por gravedad para abajo. Se le cae para abajo. Eso es justamente lo mismo. ¿Por qué se me cae para abajo? Porque hay una velocidad para abajo. Entonces, el resorte se me termina cayendo para abajo. Sigue siendo el resorte en forma de hélice, solo que se me cae para abajo porque hay una velocidad para abajo adicional. Entonces, para que lo tengan presente. Ahora, hagamos el análisis, pero de una carga negativa. Aquí tenemos una carga negativa. Voy a representarlo aquí en verde. Y entonces vamos a hacer el mismo análisis. Cuando ella sale de aquí, su velocidad apunta en contra del campo eléctrico. Por lo tanto, se acelera. Recuerden, cuando una partícula cargada se mueve en contra del campo eléctrico, ella se acelera. Pero por culpa del campo magnético, forma un círculo. Pero cuando llega aquí abajo, su vector velocidad ahora apunta en dirección a favor del campo eléctrico. Cuando una partícula negativa se mueve a favor del campo eléctrico, se desacelera. Entonces eso hace que forme un círculo más pequeñito, llega arriba, su velocidad de nuevo apunta en la dirección del campo, se acelera, forma el círculo por culpa del campo magnético, llega al punto de abajo, su velocidad ahora apunta a favor del campo eléctrico, se desacelera, forma un círculo más pequeño, llega a la parte de arriba y su velocidad de nuevo apunta en contra del campo eléctrico, se acelera, forma un círculo más grande y se repite y se repite y se repite. ¿Hacia dónde se está desviando la partícula cargada negativa? También hacia abajo, también hacia abajo. En el caso de la cargada positivamente, también se desvió hacia abajo. Entonces, lo que estamos viendo interesante es que ambas, la positiva y la negativa, se van a desviar en la misma dirección, hacia abajo. En este caso, lo representamos como la dirección menos y, ¿verdad? Porque aquí yo tengo más y, entonces hacia abajo sería menos y. Por lo tanto, si yo tengo una carga positiva, va a ser una hélice, pero yéndose para abajo, yéndose para abajo, yéndose para abajo. Si yo tuviera,
aquí voy a borrar. Si yo tuviera una carga negativa que sale de aquí, vamos a ver, bueno, voy a despreocuparme ahora del sentido de giro, pero saldría y también se va para abajo, y se va para abajo, y se va para abajo. Entonces las dos se van para abajo, o sea, tanto el resorte imaginario de una carga positiva se iría hacia abajo y el resorte imaginario de una carga negativa también se iría hacia abajo. Los dos caerían en forma de hélice, pero cayendo hacia abajo, porque la velocidad de deriva para ambos es hacia abajo. Y vean que en la fórmula que de momento no hemos demostrado, la fórmula que me dice cómo se obtiene la velocidad de deriva, no viene la carga. Aquí viene el campo eléctrico, el campo magnético, y no viene la carga. Entonces tiene sentido. Indistintamente de la carga, la velocidad de deriva va a ser la misma para una carga positiva que negativa, porque no vemos que dependa de la carga, no depende de la carga, nada más depende de la dirección del campo eléctrico y del campo magnético y evidentemente de la magnitud de esos vectores. Llamamos entonces a esa velocidad v sub e, donde e nos recuerda que está presente un campo eléctrico adicional a un campo magnético. ¿Qué unidades tiene esto? Bueno, si hacemos el análisis, más adelante yo también lo voy a mostrar, el campo eléctrico tiene unidades de voltio partido de metro y el campo magnético tiene unidades de teslas. Si usted hace un análisis dimensional representando teslas en unidades más básicas, le va a dar que ese cociente corresponde a metros por segundo y que por tanto es una velocidad que lleva a ese acordeón imaginario, lo lleva hacia abajo, lo tira hacia abajo completamente. Entonces, muy importante tener presente que ese desvío ocasionado por la presencia de ese campo eléctrico hace que las partículas se desvíen. Esa trayectoria, ese movimiento helicoidal se desvía. Vamos a hacer el ejercicio para insistir en eso aquí. Esto ya es una situación diferente a la anterior, ¿verdad? Es diferente a la anterior. Lo que les estoy diciendo aquí es que la deriva que vimos ahora, entiéndase la velocidad de desvío, depende del vector campo eléctrico, del vector campo magnético y de esa magnitud de campo magnético al cuadrado. Entonces, insisto, esto es una situación ligeramente diferente a la anterior. Ahora me están diciendo que el campo eléctrico apunta en esta dirección. Observen, aquí lo representé en rojo. Y que el campo magnético apunta en esta dirección. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hagamos E cruz B, poniendo los dedos en la dirección del rojo y desplazándolo hacia el verde. Entonces, si usted pone, en la cámara no se va a ver bien, ¿verdad? Pero si usted pone los dedos en la dirección del rojo y luego los mueve en la dirección del verde, le queda el dedo como para, un poco para arriba, ¿verdad? Un poco para arriba. Entonces, ¿qué le está diciendo eso? Que la partícula va a ser la hélice, por culpa del campo magnético, ¿verdad? Pero ella se va a ir hacia arriba, va a empezar a irse hacia arriba. Voy a apagar esto. Entonces va a irse hacia arriba, hacia arriba. Es difícil representarlo en un dibujo 2D, ¿verdad? Pero usted tiene que, sabiendo usted que E cruz B le queda una velocidad para allá,
Entonces ese resorte de hélice empieza a irse hacia allá, hacia arriba, por culpa de la presencia de esa velocidad de vía. Entonces, si usted quiere saber siempre hacia dónde se va a ir una carga positiva o negativa cuando hay un campo eléctrico y un campo magnético, usted lo que tiene que hacer es con su mano derecha hacer el cruz B y eso le va a decir hacia dónde va esa velocidad, que lo que hace es desviar ese resorte, desviar esa hélice en una dirección que la indica el producto vectorial E cruz B.